¿Qué tal? Bienvenidos a Aula SEMS HD. Hoy abordaremos un tema que te servirá para fortalecer tus conocimientos en el idioma inglés. ¿Cómo estás, César? Muy bien, emocionado de compartir estos temas que permiten mejorar nuestras habilidades cuando hablamos en inglés. Y para saber de qué se trata, veamos lo siguiente. How Quetzalcoatl Brought Chocolate to People, a Aztec Legend. A long time ago, the people on the earth did not have chocolate. Chocolate was a food that only gods had. From the very beginning of the world, the gods drank chocolate. They believed that chocolate makes them wise and strong. So, the gods guarded the cacao tree, the tree from which chocolate is made, very closely. They keep it from themselves. But one of the gods, Quetzalcoatl, did not want to keep chocolate from people. He was a generous god. He gave them the first seed of corn and taught them how to farm it. Without his help, the people on the earth would die. The people were so grateful to Quetzalcoatl. To show the thanks, they built temples to honor him. Quetzalcoatl was so pleased that he decided to share chocolate, the gods' food, with people. One day, Quetzalcoatl flew from the land of the gods to the earth. He carried a cacao tree. Then he planted it and told people how to take care of it. People watered the tree and cared for it well. When the cacao pods were ready, Quetzalcoatl came back. He took them and opened them up. Inside, there were a lot of kernels. Quetzalcoatl roasted the kernels. A wonderful smell filled the air. Then he made a powder with the roasted kernels and mixed it with hot water. He poured the liquid into golden cups and handed it out to people. It was delicious. Soon, everyone was drinking hot chocolate, and from that day, it was everyone's favorite drink. People grew many cacao trees. Like the gods, when they drank it, people felt wiser and stronger. Soon, they began to do amazing things. They created a math system, learned about stars, and created music and art. But the other gods were not pleased. They watched people to do great things, and they became angry and decided to punish Quetzalcoatl for sharing chocolate with humans. Tezcatlipoca, the god of the night and Quetzalcoatl's worst enemy, planned to come to the earth disguised as an old woman and play a terrible trick against him. But Quetzalcoatl had a terrible dream. He knew something terrible was about to happen. An old woman came over Quetzalcoatl. The woman was really Tezcatlipoca and gave him a blue liquid. It was supposed to be something to make him feel better, and he drank it. Suddenly, his body felt hot as fire. The liquid was a poison. Quetzalcoatl began to run toward the ocean to cool his burning skin in the water. As he reached the ocean, Tezcatlipoca burned all the cacao trees. Before he jumped in, he stopped and gave the chocolate pot to a man who was fishing there. "Keep this," he said. "Use it to grow more trees when the time is right. Soon, people will have chocolate again." Quetzalcoatl disappeared into the ocean. Humans never see him again. Soon, the cacao trees covered the land. Chocolate became more important than gold. Some people said that chocolate is the Aztecs' gift to the world. Soon, the cacao trees covered the land. Chocolate became more important than gold. Some people said that chocolate is the Aztecs' gift to the world. Los principales elementos que podemos identificar dentro de la historia son el uso del tiempo pasado simple y pasado continuo. Así es. Y para complementar nuestro vocabulario, necesitamos conocer las expresiones de tiempo que te mostramos a continuación.
Inglés 2, Time Expression, expresiones de tiempo. Yesterday, ayer. Today, hoy. Tomorrow, mañana. The day before yesterday, anteayer. The day after tomorrow, pasado mañana. Early, temprano. Late, tarde. Now, ahora. Before, antes. After, después. A long time ago, hace mucho tiempo. Recently, recientemente. Once upon a time, érase una vez. Las expresiones de tiempo nos permiten ubicar cómo sucedió la acción que estamos narrando o cuándo sucederá si es que nos referimos a futuros eventos. De acuerdo, Jessie. Ahora conoceremos el uso correcto del pasado simple y pasado continuo, así como su gramática y algunos ejemplos de su uso. ¡Veamos! Subject o asignatura English 2, Inglés 2. Tema Past Simple, pasado simple. Pasado simple. El pasado simple expresa acciones terminadas. Se construye añadiendo la terminación ed al final del verbo, si este es regular. Forma afirmativa o affirmative form se compone de la siguiente manera. Subject plus main verb plus complement. Sujeto más verbo principal más complemento. Algunos ejemplos son los siguientes. He played the guitar yesterday. Él tocó la guitarra ayer. They walked around the park last night. Ellos caminaron alrededor del parque anoche. Negative form, forma negativa. Se compone de la siguiente manera. El subject plus didn't plus main verb plus complement. El sujeto más el auxiliar didn't más el verbo principal más el complemento. Algunos ejemplos son: He didn't ride a horse. Él no montó un caballo. She didn't watch TV. Ella no vio televisión. Forma interrogativa, question form, se compone de la siguiente manera. Did plus subject plus main verb plus complement plus question mark. El auxiliar did más el sujeto más el verbo principal más el complemento más el signo de interrogación. Algunos ejemplos son: Did she take a rest? ¿Está ella descansando? Puede ser yes, she did or no, she didn't. Did they work at the office? Yes, they did or no, they didn't. ¿Está trabajando ellos en la oficina? Sí o no. Past continuous, pasado continuo. Usos de pasado continuo. Número 1. Expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción o estado la interrumpen o refuerza. Por ejemplo, I was walking when I saw a mouse. Estaba caminando cuando vi un ratón. Número 2. Ofrecer contexto, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Last year I was studying for the exam. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. Número 3. Mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. While I was playing video games, my sister was sleeping in my bedroom. Mientras estaba jugando videojuegos, mi hermana estaba durmiendo en mi recámara. Forma afirmativa o affirmative form se la compone de la siguiente manera. Sujeto más el verbo auxiliar to be, que puede ser am, is o are, más el verbo en gerundio con terminación ing, más el complemento. Por ejemplo, your dog was playing with a ball when I arrived. Tu perro estaba jugando con una pelota cuando yo llegué. Negative form o forma negativa. El sujeto más el verbo auxiliar to be, más el not, más el verbo en gerundio con terminación ing, más el complemento. Ejemplo, I was not studying physics at the time. Yo no estaba estudiando física en aquel momento. Forma interrogativa o interrogative form, verbo auxiliar to be más el sujeto más el verbo en gerundio con terminación ing más el complemento
más el signo de interrogación. Ejemplo, were you eating soup when I entered the house? ¿Estabas comiendo sopa cuando entré a la casa? Ahora ya conocemos la estructura gramatical del tiempo pasado simple y continuo. ¿Lograste identificar la diferencia entre ambas formas del tiempo pasado? Yo creo que sí, pero si aún hay dudas, observe el siguiente material donde retomaremos los usos de cada uno. Vamos a ver la asignatura de English 2 o Inglés 2. El tema que se va a ver a continuación es Past Simple versus Past Continuous, pasado simple versus pasado continuo. Usamos pasado simple para, número 1, acciones finalizadas en el pasado. Ejemplo, she studied for an exam. Ella estudió para un examen. Número 2, acciones finalizadas en periodo de tiempo en el pasado. Por ejemplo, he worked in an office for 2 years. Él trabajó en una oficina por 2 años. Número 3, hábitos en el pasado. Por ejemplo, I play soccer every Friday when I was at school. Yo jugué soccer cada viernes cuando estaba en la escuela. Número 4, hechos en pasado. I bought my first car in 1997. Yo compré mi primer carro en 1997. Usamos pasado continuo para, número 1, enfatizar la continuidad de una acción terminada en el pasado. She was studying for an exam all night. Ella estuvo estudiando por un examen toda la noche. Número 2, para describir una acción continua que estaba en progreso en un tiempo particular. At 10 a.m. she was visiting her parents. A las 10 a.m. ella estaba visitando a sus abuelos. Ahora sí, estamos listos para hacer uso del tiempo pasado en sus diferentes formas. Exacto, César. Pero también es importante conocer la correcta pronunciación de los verbos usados en el pasado para que sea comprensible al hablarlo. Tienes razón. Para ello, checa lo siguiente. Hi my friends, welcome again. Y esto es Inglés Fácil con Alemán. La lección de hoy será Pronunciation for regular verbs in the past. Pronunciación de verbos regulares en pasado. Bueno, entonces empecemos. Pronunciamos ed como t. Si te diste cuenta, t no es una T cualquiera, es como una T más una che. Así que pronunciamos ed como t, que es un sonido sordo, si el verbo en infinitivo termina también en sonidos sordos, como todos estos, por ejemplo. Aquí les tengo algunos ejemplos de verbos que terminan en estos sonidos sordos. Por ejemplo, stop, termina en la P. Work, en la K. Watch, wash, kiss, sniff, mix, unearth, y listo. Todos estos verbos terminan en sonidos sordos, así que si quiero pronunciar su pasado del verbo, entonces pronunciaré la ed como t, t, t. Sería stopped, worked, worked, watched, watched, washed, washed, kissed, kissed, sniffed, sniffed, mixed, mixed, unearthed, unearthed. Pronunciamos ed como d, d. Si te fijas, no es una D cualquiera, es como una D más una T, d, d. Así que pronunciamos ed como d si el verbo en infinitivo termina también en sonidos sonoros, como todos estos, por ejemplo. Si produciendo todos estos sonidos tú te agarras la gargantita, vas a notar que vibran las cuerdas vocales. Todas estas terminan en sonidos sonoros. Así que si quiero pronunciar su pasado, sería
pronunciando la ed como una d. Sería died, died, grabbed, grabbed, hugged, hugged, buzzed, buzzed, loved, loved, climbed, climbed, arranged, arranged, smooth, smooth. La tercera regla dice, pronunciamos ed como id. Fíjense, id. Si el verbo infinitivo termina en sonidos t y d, son solo dos, muy fácil de recordarse. Por ejemplo, el verbo start termina en el sonido t, así que el pasado lo pronunciaré de este modo, started, started. Y listo. Hate, de igual modo termina en el sonido t, pese a que esté escrito al final la e, si tú pronuncias termina en el sonido t, hate. Así que su pasado lo pronunciaré de este modo, hated, hated. O si quieres puedes pronunciar hated, porque como la t está entre dos vocales, puedes pronunciarlo como una r. Veamos ejemplos que terminen en el sonido d. Add, add. Pronunciaré su pasado, added, added. Otro ejemplo, decide. Pronunciaré el pasado, decided, decided. O decided, como R, porque la D está entre dos vocales y por eso puedes pronunciarlo como una R. Como pudieron observar, los verbos regulares en pasados son muy fáciles de identificar, pues solo se les agrega ed al final. Sin embargo, debemos practicar su pronunciación continuamente. Así es. Y otro punto importante que nos servirá para complementar el tema de hoy es la correcta lectura y pronunciación de los años en inglés. Así es, César. Para ello, observa atentamente lo siguiente. ¿Cómo se leen los años en inglés? La regla general que aplica para la mayoría de los casos de años con 4 dígitos es que se lee de 2 en 2. Por ejemplo, 1998 se lee así, 1998. My daughter was born in 1998. Mi hija nació en 1998. 1433 se lee así, 1433. I'm reading about Roman history in 1433. Estoy leyendo sobre historia romana en 1433. Cuando los años terminan entre 01 al 09, se usa el sonido O para referirnos al 0. Existen varias formas de decir 0 en inglés. 1706, 1301, 1905. Her grandfather got married in 1905. Su abuelo se casó en 1905. Pero después del año 2000 debes tener en cuenta lo siguiente. Entre el año 2000 y el 2009, es decir, terminando entre 001 al 009, se utiliza la palabra thousand, que significa 1000, así, 2001, 2005, 2007. I traveled to Europe in 2007. Viajé a Europa en el 2007. Después del año 2010 al 2099 se pueden usar ambas formas, de 2 en 2 dígitos o con thousand, que significa 1000, así, 2010 o 2010, 2015 o 2015, 2019 o 2019. Jessica won a medal in January 2019. Jessica ganó una medalla en enero del 2019. Con estas herramientas, ahora sí podrás expresarte en inglés en pasado simple y pasado continuo, haciendo uso del vocabulario correctamente. Y solo para analizar algunas situaciones donde hacemos uso de esta gramática y vocabulario, observa el ejemplo que se muestra a continuación. A continuación vamos a ver una retroalimentación o feedback acerca de la biografía de la siguiente artista. Dua Lipa's Biography, biografía de Dua Lipa. Vamos a leer el texto y después vamos a contestar unas preguntas que se hacen referente al mismo texto. Dua Lipa was born August 22, 1995 in London, England.
She migrated to Europe to escape violence and oppression in the 1990s. She was influenced by her singer father, even though she was not persuaded to become a singer. She attended the prestigious Sylvia Young Theatre School part-time. She began covering songs by her favorite artists on YouTube when she was 14, and at 15 convinced her parents to let her move back to London to pursue a career in music. Now remember the text and answer the question. Number 1. When Dua Lipa was born? A. She was born in 1999. B. She was born in 1995. C. She was born in 1998. Number 2. Did Dua Lipa migrate to Asia to escape violence? A. Yes, she did. B. No, she didn't. 3. She was by her singer father. A. Oriented. B. Influenced. C. Love. 4. Did she attend the Sylvia Young Theatre School full-time? A. Yes, she did. B. No, she didn't. 5. She covering songs by her favorite artist on YouTube when she 14. A. Began was. B. Began is. C. Become were. 6. When she was 20, did she convince her parents to let her move back to London? A. Yes, she did. B. No, she didn't. Para esta y otras situaciones cotidianas, como platicar lo sucedido en un fin de semana o las aventuras en vacaciones, necesitarás usar el tiempo pasado simple y pasado continuo. Recuerda practicar mucho y si aún tienes dudas, consulta a tu docente y apóyate en el material que encontrarás escaneando el código QR que aparece en pantalla. También sigue el canal de Aula SEMS HD en YouTube. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios. Sigue todas las transmisiones y contenidos en nuestros espacios de Facebook, Instagram, TikTok y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Hablar inglés te abre grandes oportunidades en la vida. Goodbye. Para rendir mejor, debes mantener tu área de estudio siempre limpia, ordenada y lejos de los distractores para centrar tu atención y así obtener mejores resultados. ¡Nos vemos!